da .05. ¿Y qué tengo que aceptar? La prueba que estuve, aquí lo voy a poner, el p-valor me dice que es menor o igual a .05. Al ser menor o igual a .05, aquí tengo que acercar a la hipótesis HA. ¿Correcto? Ahí tenemos dos hipótesis. Una para la prueba de Lebesgue y la otra para la prueba de la T de Student, que es para la diferencia de medias. ¿Correcto? En este caso, si ustedes se fijan, se cumple la prueba de Lebesgue, fácil, pero no se cumple la hipótesis nula y tenemos que aceptar la hipótesis alternante, que las medias son diferentes. ¿Correcto? Vamos con otra prueba. Me regreso al PPT. Página número 16. Dice aquí, la prueba de estudio para muestras independientes por varianzas desconocidas. Comparación de medias con desviaciones estándar de poblaciones desconocidas. La prueba de T conjunta. La población muestra tiene desviaciones estándar iguales, pero desconocidas. Su posición, la desviación estándar de la muestra se combina a grupos o grupos. Se utiliza la distribución de estudio como el estadístico de prueba. Las fórmulas siguientes se emplean para agrupar las desviaciones estándar de muestras. Observen que participan dos factores: el número de observaciones de cada muestra y la propia observación de la desviación estándar de la muestra. Aquí viene el proceso que hicimos anteriormente, que viene siendo lo mismo. Esta es una sintetización de la fórmula para muestras independientes. Seguidamente tenemos la hipótesis y tenemos la de la decisión. Seguidamente tenemos la T de Student para muestras relacionadas. ¿Qué me dice la muestra relacionada? Que vamos a aplicarle a una misma población dos tipos de muestras, o sea, una antes y una después. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, si yo tengo, en este caso, tengo una misma población, vamos a hacer un análisis. Por ejemplo, yo vengo y digo, a esta persona le voy a hacer un examen de azúcar en ayuna, se lo hago en la mañana, viene y me da una medida. Al siguiente día le vuelvo a hacer el examen de azúcar y entonces voy a hacer una comparación, un antes y un después, por ejemplo. O, por ejemplo, yo tengo un chef, él me hace una comida, chef y comida, y entonces agarro esa misma comida, a la misma muestra, se la doy a probar. Él me da un valor, una percepción de esa comida. Pero le digo al chef que esa comida me le quite un ingrediente, supongamos, y se la vuelvo a dar a probar la misma comida, pero con un ingrediente menos, y le pongo que me dé la percepción de esa comida, o sea, un antes y un después de esa misma comida con la misma población. Ese por ejemplo. Ahora, generalmente esto se utiliza en pruebas de control de calidad, lo que es la prueba de muestras relacionadas o para hacer exámenes médicos, para medir enfermedades, la azúcar, el colesterol, etc. Todo lo que son exámenes médicos. Entonces, si ustedes se fijan acá, él me dice de antemano, necesitamos la homocedasticidad, o sea, homogeneidad de la varianza de la variable dependiente de los grupos. ¿Qué me quiere decir eso? La prueba de Lebesgue, de nuevo, que las varianzas tienen que ser iguales. Y el nivel intervalado de razón de la variable dependiente. Su función es comparar dos mediciones de puntuaciones de la media aritmética y determinar que la diferencia no será al azar. Vamos a tener una hipótesis nula, que es: hay diferencia entre la medición inicial y la medición final. Y la alternante, una que no hay diferencia y la otra es que hay diferencia entre la medición inicial y la medición final. ¿Correcto? En este caso,
me dice la siguiente fórmula: la T, la media de la diferencia, la desviación estándar, la SD de media sobre la raíz y la fórmula de la desviación estándar. El cálculo del grado de libertad en la regla de decisión. Y aquí vamos a tener lo siguiente. Para nuestras muestras dependientes se supone que la distribución de la diferencia variada entre las poblaciones tiene una media de 0 y una varianza de 1. A. Primero se calcula la media y la desviación estándar de cada diferencia muestral. B. El valor estadístico de prueba se calcula a partir de la fórmula siguiente. Primera la fórmula, seguidamente la regla de decisión, y aquí ya tenemos un ejemplo. Un docente de una institución educativa planea experimentar un nuevo método de enseñanza en el área de inglés. El docente decide realizar este experimento durante un trimestre, para el cual elige al azar 20 alumnos de la misma institución educativa y del mismo nivel. Luego aplica la prueba antes del experimento y después del experimento. Los resultados fueron los siguientes. Entonces, en este caso, por ejemplo, yo vengo, los profesores, ustedes se han fijado cuando inician los cursos, hacen una prueba de diagnóstico. ¿Se han fijado eso? Entonces, cuando un docente hace una prueba de diagnóstico, viene y ya lo está evaluando a ustedes. Y al final del curso, él hace también una prueba al final del curso de diagnóstico. Entonces, la única prueba que se relaciona con esta prueba es un antes y un después de la prueba de diagnóstico. De ahí, por ejemplo, vamos a tener dos hipótesis. La primera hipótesis, que la medición al inicio es igual a la final, y la medición del inicio es diferente de la medición final. Pongo la hipótesis. Me dicen que no existe diferencia significativa entre la calificación obtenida antes y después de la aplicación del método de enseñanza de inglés por parte del alumno. Y la alternante me dice aquí que existe diferencia significativa entre la aplicación obtenida antes y después de la aplicación del método de enseñanza de inglés por parte de los alumnos. Partiendo de acá, voy a resolver el ejercicio. Si ustedes se fijan en el PPT, yo no le he puesto procedimientos. ¿Por qué? Porque la mayor parte de ustedes ya saben digitar los datos y saben hacerlo. Entonces, voy a hacerlo en Excel y voy a hacerlo en el SPSS. ¿Correcto? Entonces, en el Excel nos plantea dos opciones. Puedo hacerlo de la manera más mecánica, que es con la fórmula, y me dice una opción también en lo que es el análisis de herramientas, que se llama muestras emparejadas o muestras relacionadas. La opción Microsoft Excel. Y también lo podemos hacer en el SPSS. Continúo. Voy a digitar los datos al Excel, una hoja nueva. No se golpee la cabeza, señorita.
la fórmula que voy a ocupar. Entonces, me dice la fórmula, son las siguientes. Ustedes se deben de preguntar, ¿qué es S de medio? En esa fórmula, S de medio. Dice que de medio es la diferencia. Entonces, voy a calcular esa diferencia, que es el antes menos el después. Menos el después. Lo mando a calcular para todos. Después de eso, que ya lo calculé para todos, necesito calcular su media de esa diferencia. La media de esa diferencia va a ser la siguiente. Puedo hacerlo por la fórmula normal o poner la fórmula del promedio. Promedio, abro paréntesis y sumo todo esto. Cierro paréntesis y me dice que su media es 3.1. Ahora me dice que tengo que calcular su desviación estándar de esto. Entonces, ¿cómo calculo la desviación estándar? Hay dos maneras. Me dice que va a ser el d, la suma de d cuadrado y la suma de d al cuadrado. Entonces, vamos a hacerlo así. La suma, hago la suma de todo eso. S1, aquí él me lo altera porque la está tomando como una sumatoria global. ¿A ver? Y no tenía que haberla tomado como una sumatoria global. Aquí sería D22. Ahí está. Vamos a hacer el rayado. Ahora de eso necesitamos calcular el d cuadrado. Entonces, yo voy a poner entre paréntesis la letra d. Correcto. Aquí ya viene el d cuadrado. Sería d subíndice 2. Esto es igual a potencia, abro paréntesis, este valor 1,2. Y esto le calculo para todos. Aquí me mando un error, esto no va. Tenía este y acá voy a eliminar. Y aquí mando a sumar todo ese valor, que son sumas. Seguidamente, como ya conozco el d cuadrado y el d, la suma de d, este que está acá, puedo calcular la desviación estándar. Ese d, la desviación estándar, dice que va a ser igual. Necesito conocer n. N, vamos a poner una variable contadora. Dice que son 20 grados. Entonces, calculo la desviación estándar. Dice que eso es igual, abro paréntesis, doble, al término, vamos a hacer la varianza primero, y después la desviación estándar, para no estar sacando la enseguida. La varianza de D va a ser igual, abro paréntesis, doble, a n multiplicado por la suma de d cuadrado. N multiplicado por la suma de d cuadrado, cierro paréntesis, menos, abro paréntesis, potencia, abro paréntesis, ¿de quién? De la suma de la diferencia de 1,2, cierro paréntesis, y cierro paréntesis, dividido todo eso entre n por n menos 1.
le doy enter. Me dice que la varianza es 20.094 y la desviación estándar, o sea, SD, va a ser igual a la raíz de eso. Y ahí tengo ya mi dimensión estándar. Otra manera de hacerlo, la varianza dice que se puede calcular así: var S y selecciono todos estos datos hasta acá. Cierro paréntesis, me tiene que dar lo mismo. Si ustedes se fijan, ya tengo mi varianza, mi desviación estándar, aquí sería desviación estándar de la muestra, y selecciono esta muestra. Cierro paréntesis y le doy enter. Me da lo mismo, ¿se fijan? Ahora yo necesito irme a la fórmula. Vamos a aplicar la prueba T. T de estudio para muestras relacionadas. Entonces, me dice así: esto es igual, abro paréntesis, al de medio, ya conozco que era 3.1, entre, abro paréntesis, doble, la desviación estándar que encontré, dividido entre la raíz de ¿cuánto? La raíz de 20. Cierro paréntesis, cierro paréntesis, cierro paréntesis y cierro paréntesis. Y luego viene, me dice que da 3.09. Es como si estuviéramos hablando de una prueba de estudio de una muestra, porque esto la consideramos como una muestra. Ya no dos muestras, sería una muestra. Entonces, si hablamos de la prueba de estudio de una muestra, ¿cuál sería la fórmula que teníamos nosotros? Me regreso al PPT. Y como la hipótesis es bilateral, pues vamos a la T de estudio para una muestra. Aplicaríamos esta que está acá, esta que está acá. ¿Qué me dicen las hipótesis? Me regreso para acá, puedo borrar esto de aquí. Borro esto de acá. ¿Correcto? Dice así. Borro esto de acá. Como estamos hablando de una T de estudio que es para una muestra, vamos a tener que H sub 0, y es 2 colas, H sub 0, μ1 es igual a μ2. La alternante, μ1 es diferente de μ2. Y después me dice que la prueba T de estudio va a ser la media menos μ sobre ese raíz de I. Eso es lo que me está diciendo. Seguidamente me dice que tenemos la región de rechazo. Rechazo H0. Si el P valor, ¿qué me dice ahí? Es menor o igual que alfa. ¿Qué quiere decirme eso? Vamos a tener dos fronteras, es lo que me dice él. Usted al lado izquierdo, voy a ponerlo acá en la frontera, T alfa medio, multicoma, N menos 1, T negativo, alfa medio, N menos 1. Ahora hago la pregunta, ¿por qué se vuelve N menos 1? Teníamos dos muestras, ¿por qué se vuelve N menos 1 una muestra ahora? ¿Por qué se vuelve una muestra? Hago la pregunta ahí. Me regreso al ejercicio que estoy haciendo en Excel. ¿Por qué se vuelve una muestra? De dos que teníamos se vuelve una muestra. ¿Por qué? Correcto, Pasabi, porque estamos trabajando con la diferencia. Se vuelve una muestra. ¿Qué estás comiendo, Pasabi? Chocotea ese. Entonces, por eso se vuelve una muestra, porque estamos trabajando con diferencias. Entonces, ya habiendo calculado la prueba T, ahora yo necesito calcular ¿qué? Los grados de libertad para llegar a una decisión.
Entonces, como es una diferencia, vamos a trabajar con una bilateral. Entonces, voy a poner aquí que estude .025, aquí sería 20 menos 1. Aquí sería los grados de libertad, GL, aquí voy a poner L. En este caso N vale 20, los grados de libertad serían 20 menos 1. Porque se convierte en una variable, ya no son dos variables. Y aquí sería la inversa de la T de estude de punto 95 multicoma los grados de libertad, que es 19. Aquí sería no punto 95, el punto 05. Y me dan 2.93. Ese es el valor que corresponde ahora aquí. Exactamente sería 2.93 negativo, 0.93 y 2.093. Aquí rechazo H0, aquí acepto H0 y aquí rechazo H0. Aquí tengo mi línea y aquí tengo mi línea. Entonces, ya habiendo planteado la hipótesis y calculado la prueba T, ¿qué me dice la prueba T? ¿Cuánto fue? ¿La prueba T cuánto me dio? Cae por acá. Menos 3.092. Entonces cae en región de rechazo. ¿Qué quiere decir? Que rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alternante. ¿Qué me decía el problema de su hipótesis? Hablaba de 2 métodos. Me regreso a la hipótesis del problema. Me regreso al problema. Por acá, ¿qué me dice? Que existe diferencia significativa entre las calificaciones obtenidas antes y después de qué? De la aplicación del método. Eso es lo que quiere decir. Entonces, de esa manera estamos demostrando la famosa hipótesis. Hay un punto que la vez pasada me salió un problema en el curso pasado, que me caía el valor de la significancia de la prueba exactamente en el mismo valor de la significancia de la frontera. Entonces, cuando cae el valor en la misma frontera, exacto, en la misma frontera, cuando cae el valor aquí, exactamente en esta misma dirección, y en esta misma dirección, la decisión que uno puede tomar siempre es aceptar la hipótesis nula. ¿Oyeron? Si cae en la frontera, si cae con el valor exacto. ¿Oyeron? Que nunca se nos olvide eso. Entonces, me regreso al Excel. Otra manera de hacerlo en Excel, ese ejercicio, si ustedes se fijaron, vengo y voy a mover la fórmula para abajo. Aquí sería la conclusión. Existe diferencias significativas en la aplicación del método de inglés en el proceso de proceso antes y después del método. Y eso sería mi conclusión. Ahora, en Excel me permite trabajar con muestras relacionadas. Lo primero que yo tengo que hacer ahora para irme, me voy a herramientas, datos, análisis de datos, y aquí en Excel voy a buscar una condición que me da muestras emparejadas. ¿Se fijaron?
Y aquí en muestras emparejadas le doy a aceptar. Aquí introduzco mi primer variable. Aquí vamos a hacerlo de llamado para poner el código. Sería esto hasta 20. Como la segunda, que sería después del método, hasta 18, rótulo, aquí no le pongo nada porque no sé la diferencia. Le pongo el rango de salida, voy a poner aquí al costado, y le doy a aceptar. Y aquí ya me manda la prueba para muestras emparejadas. ¿Qué me dicen las muestras emparejadas? Me dice acá, de antemano me da una media de 9.5 y después del método 12.6. Me da la varianza 8.05 y me da la varianza después 11.72. Me dice las observaciones son 20, grados de libertad son 19, porque la toma como si fuera una sola variable. Y ya me aplica la prueba T. Me da menos 3.092 y a nosotros nos da menos 3.092. Y aquí nos vamos al criterio de dos colas, que es este que tengo acá. Lo voy a marcar en amarillo o en rojo celeste. ¿Qué me dice? Que el estadístico, no se me escucha. Me dice que el estadístico para dos colas es 2.093. Como este valor es mayor a este valor, automáticamente tengo que aceptar mi hipótesis alternante y decir que los resultados antes y después del método son diferentes. O sea que las medias son diferentes. Y de esa manera se hace en Excel. Hicimos dos procesos, medias emparejadas y por la fórmula. Ahora vamos a hacerlo en el SPSS. Dice que en el SPSS tenemos que declarar una variable grupo. La variable va a ser independiente, la muestra 1 con la muestra 2. Voy a copiar las dos muestras y las pego en el SPSS. A diferencia, si ustedes anteriormente se fijaron, iban todas juntas con una clasificación de la palabra grupo. Ahora no, ahora ven por separado. Pego una, pego las dos y aquí me voy a declarar. Sería antes y después. Y aquí voy a poner antes del método y aquí sería después del método. Aquí le pongo centrado, centrado. ¿Qué tipo de variables son? Escalado, ordinado, ordinado. Escala. Ambas son escalas. Ahora, ya hemos declarado la variable, lo primero que tengo que hacer yo es hacer un gráfico de Bot-Yankee. Para hacer un gráfico de Bot-Yankee, me voy acá donde dice gráficos y voy a buscar el gráfico de caja y bigote o diagrama de caja. Simple. Y aquí voy a introducir mis variables. Vamos a hacerlo para dos variables. Aquí voy a poner para una. Análisis. Gráfico de caja. Para distintas variables. Introduzco mis dos variables. Aquí le doy opciones, incluir los casos. Y aquí le doy a aceptar. Aquí automáticamente ya me manda un gráfico. ¿Quién me está demostrando ahí? ¿Quién tiene más influencia que otra? La que más influye es después del método, la que menos influye es antes del método. Pero antes del método tiene un valor fuera de rango. Este que está acá arriba, que es el valor 15, que está en 16 puntos y pico. Y aquí tenemos el máximo, que está como en 18, y el mínimo está en
8 por ahí, 8. Aquí está en 5 y el máximo está en 14. Aquí se da la diferencia exacta de los resultados que tenemos. Las observaciones, una con respecto a otra. Al haber aplicado el método de Bode. Ahora, lo primero que tengo que hacer es analizar comparaciones, aquí sería de medias, y voy a buscar lo que se llama muestras relacionadas, que es la otra prueba, que es la que está acá. Aquí voy a introducir el antes, introduzco el después, y le doy a aceptar. Y aquí automáticamente ya me manda la prueba, me manda la media de ambos grupos, la definición estándar de ambos grupos, me manda una correlación del conjunto de las variables, y eso me quiere decir que tiene una correlación muy baja, es 0.016, eso quiere decir es casi nula, 0. Pero acá me da la prueba, la media, que es la diferencia de media, es 3.10 que me da en el Excel. Y me da la prueba T de Student. ¿Y cuánto me da la prueba T de Student? 3.093, con significancias menores a 0.05. ¿Cuánto es la significancia? 0.006. Eso quiere decir que existe diferencia de quiénes? De medias. En este caso, la diferencia entre el método antes y después del método. ¿Alguna duda hasta el momento de los dos métodos que he hecho? De los tres métodos que hice para muestra independiente, muestra relacionada y también hice para una muestra. Entonces, me regreso al PPT. Vamos por el número 19. La prueba de Lebene me dice lo siguiente. La prueba de Lebene se utiliza para evaluar si dos o más grupos tienen varianzas poblacionales iguales. Es un paso previo a realizar pruebas de comparaciones de media como la ANOVA, la de Student, donde la homogeneidad de varianza es un puesto importante. Si ustedes se fijaron, cuando yo demostré esas pruebas, lo primero que tenía que fijarme es en la prueba de igualdad de varianzas. Ahora, hipótesis, que las varianzas son iguales, la nula, y que la alternante, que las varianzas son diferentes. Al menos una de las varianzas es diferente. Y aquí viene la fórmula. Paso del procedimiento, calcular la media de cada grupo mediante la media de cada grupo. Para cada observación, obtener la media de las diferencias. Estos son los errores. Calcular la Z y J para cada grupo y la media global para cada numerador. Y aquí ya viene la fórmula que tenemos que utilizar para la media y para la media global. También tenemos que calcular el famoso D, que es la diferencia de la media de cada grupo con la media global, y elevarlo al cuadrado. Después multiplicar ese D que me dio que era la diferencia de la media de cada grupo con la media global, elevarlo al cuadrado y multiplicarlo por el N que tiene cada grupo. Y después tenemos que sumar cada una de esas categorías. Si tenemos 3 grupos serían 3 sumas, si tenemos 2 grupos serían 2 sumas. Y después de eso viene ya el proceso para calcular el denominador. ¿Qué me dice? Que vamos a tener que calcular una diferencia general que es las sumas de cada uno de los valores de los errores o la diferencia ZI menos media global al cuadrado. Eso me da un valor y ese valor lo tengo que elevar al cuadrado y después de eso lo tengo que sumar. Y ahí sale lo siguiente. Aquí ya viene la prueba de Lebene, cómo se aplica. En teoría es pura fórmula, pero en práctica es súper sencillo y rápido. Y después de eso viene el número de grupos, tiene el tamaño de los grupos y el grande es el total de las observaciones. Y aquí ya tenemos la prueba. Si el p-valor es menor que alfa, se rechaza ante 0. Y si el p-valor es mayor o igual que alfa, no se rechaza ante 0. Asumimos las varianzas iguales. Y aquí tenemos los grados de libertad para cada grupo. Y usamos una prueba diferente, se llama la prueba F de Fisher, que se utiliza para los ANOVAs.
o sea, los análisis de varianza. Y aquí tenemos un video. Antes de entrar al video, voy a poner el video y después de eso voy a resolver el ejercicio como tal. El video se trata de cómo lo hace el SPSS. Pero antes de eso voy a pasar a la siguiente. Porque llevo